los alcances, capacidades, interacciones que el proyecto tiene respecto de ese usuario. Cuando uno va aumentando la segmentación de usuario, va aumentando las capacidades que el producto debe abordar, este producto se hace cada vez más complejo. Por eso es que ahora nosotros estamos buscando que podamos definir, mira, este son el perfil que debe cumplir. Cumplido eso, se está dando por satisfecho la necesidad de ese producto. Hay productos muy simples, por ejemplo, un martillo, una aguja, un clavo. Están hechos y pensados para un tipo de usuario no docto, no capacitado, difícilmente conocedor, que simplemente tome una herramienta y pueda hacer ciertas lógicas físicas. Cuando ese producto va aumentando en complejidad, obviamente va requiriendo de otros conocimientos, de otras experiencias. Por eso es importante reflexionar respecto del usuario principal, que tal cual decimos, ya sabemos que somos nosotros, pero ¿qué de nosotros? En una de esas nos descubrimos que no somos nosotros y es otra persona la que efectivamente constituye el usuario principal. Pero con esto quiero aclarar un poco el concepto de usuario y la caracterización de esos elementos que lo van a definir. Ya, Gustavito, Ya, envíelos y los vamos a visitar. ya. Dicho eso, vamos a abrir la sala y aquellas personas que vayan ingresando a la sesión principal se van a abrir a la sala. Así que partimos. Se activa bastante rápido, ¿viste? Sí. Ahora hay 7 personas que están en el limbo. Ah, La seguramente Laura, con otro correo. la Laura Medina, que me parece que está en el grupo 4. La Ashley Rojas. Ashley, ¿estás ahí? Sí, soy del grupo 2. Grupo 2. Diego. Diego. Aló, Aló, dígame. Diego, ¿tú estás en qué grupo? Con Lautaro, Vicente, Con Lautaro, con Vicente Verdejo. Ese es el sí, grupo 3. Ese es el grupo 3. sí, no sé qué número, la verdad. Sí. Lautaro. Lautaro, ¿estás ahí? Sí, ¿Tú a qué grupo estás asignado? en el grupo 3. Ya. Y la Carla. En el Isidora grupo también. 1. ¿Y Carla? Sí, estoy en el grupo 1. Ya, Yo estoy con Isidora la Carla. en el 1. Carla Isidora en el 1. Listo. Se fueron todos. Esos fueron los únicos 7 cabros, los demás están todos ya trabajando. Sí, pues estos cabros deben entrar con algún otro correo alternativo que tienen, por eso pasa eso. Incluso tú puedes eh, modificar la duración de Deja la de grabar. sesión. Deja de grabar. Deja. Don Leandro, aquí Profe, Llegó. estoy. era para preguntarle exactamente qué eran las cosas que tenemos que hacer, porque quedé con Oh, la duda. Si no, una era como explicar sobre los usuarios primarios, pues, ¿no?
Esa era la segunda pregunta. La Era la primera segunda, sí. era la Sí. segunda pregunta, Leandro. La primera era la mejora de los usuarios, la mejora que se han visto gracias a lo que hicimos antes, ¿no? Bien. Las mejoras es cuáles han sido los principales cambios observados en relación al problema descubierto. O sea, la mirada que ustedes dan del problema como grupo, ahora que lo han descubierto. Porque resulta que ustedes están comenzando a aplicar una metodología. ¿Me escuchan todos, no es cierto? Sí. Ujú. Ya, Sí, están aplicando una metodología. Por lo tanto, lo más probable que la forma en que vean, por ejemplo, el espacio de trabajo que está en su propia casa, lo ven distinto. Se empiezan a dar cuenta que existen problemas y que esos problemas los componen variables. Por ejemplo, se dieron cuenta que el problema de espacio no solamente está ligado a las dimensiones a lo mejor del espacio de trabajo, sino que está ligado a un tema de organización, por ejemplo. Y la organización está ligado en cómo están distribuidos los distintos muebles, los distintos elementos que componen dicho espacio. También pueden ver a lo mejor que existen zonas de trabajo y zonas de descanso, zonas de almacenamiento y zonas a lo mejor de recreación dentro del mismo espacio. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú ves el problema ahora a la luz de lo que descubres? ¿Es una pregunta compleja? Sí, es una pregunta compleja. Porque requiere mucha reflexión y mucha conversación por parte de los integrantes del grupo. Pero es en relación a los problemas que ustedes descubren en la tarea que entregaron. ¿Ya? Profe, yo sigo media perdida aún. Sería más o menos como cuáles son, cómo se ven los problemas con los cambios descubiertos en la tarea anterior. Esa sería la primera, ¿no? Sí, sí. Y en la segunda serían poner los diferentes usuarios primarios que hay en nuestra zona de trabajo. Mira, más que eso, ¿cuál Ujú. sería el usuario principal del proyecto que estás desarrollando? ¿Quién es? ¿Para quién estás diseñando? Para ¿O para... estudiantes de la carrera de IDP. Nada más. Ya, pero ¿quién es? Nosotros. No, pues. Como, Es que ese es el punto, Isidora. Porque tú tienes que desmarcarte de la persona, en este caso tú, sino que tú tienes que desarrollar lo que se llama un perfil de usuario. Bueno, ¿quién es esta persona? ¿es como hablar en tercera persona? ¿O es como Claro, hablar de la persona que se adapta al lugar? exacto. Más que adaptarse al Eso, lugar para quien tú diseñas. Ah, ¿para qué Por estás diseñado el ejemplo, lugar? para el lugar que tú vas a diseñar a la luz del problema que descubres. Por ejemplo, si ustedes fueran estudiantes de derecho, el espacio de trabajo que requieren es el mismo que un estudiante, por ejemplo, de arte. No. No, porque requiere otro tipo de organización de espacio, otro tipo de dimensiones de espacio, otro tipo de iluminación de espacio, otro tipo de calefacción de espacio, otro tipo de distribución de espacio. Por lo tanto, cuando tú descubres quién es el usuario primario, o sea, quién más va a usar esto, ahí Mm. comienzas a definirlo. Estudiante de ingeniería en diseño de producto, ya que hace trabajo, por ejemplo, de investigación, hace trabajo creativo, hace trabajo de materialización, por lo tanto, él trabaja con las manos. O sea, además del escritorio donde trabaja, necesita de otro espacio dentro de ese mismo espacio para poder maquetear, para poder demostrar lo que piensa en términos materiales. O sea, si se me ocurre una idea, pucha, la hago en cartón, en el material que sea, pero ¿tengo espacio para hacerlo? No, o más o menos. Entonces, a eso se refiere con la segunda pregunta, es ¿para quién estoy estudiando? ¿Quién sería el usuario principal? ¿Se entiende, Isidora, o no? Sí. Y no me diga más o menos, porque no me pida que le diga lo que tiene que hacer, porque eso se hace en el colegio, no se hace aquí.
Pero si les Acuérdese, dije que sí. sí, pero ese es un sí con mucha Ese- duda, señorita. Ese es un sí pensando en cómo lo voy a hacer porque no puedo pedir más ejemplos. Mm, Ese es el sí que le di. Mira, No se preocupen, me doy genio. la gracia, la gracia de todo esto es que ustedes tienen que tomar riesgo, atreverse a hacer cosas. Cuando se atrevan a hacer cosas sin temor a la reprobación, les va a empezar a ir mucho mejor. Porque hoy en día, como están condicionados con un método distinto, que es conductista, pucha, si el profe no le gusta, capaz que me vaya mal. No, sáquense esa cuestión de la cabeza. Aquí no les puede ir mal porque hay 2 profesores que están orientándolo. Sáquense eso de la cabeza. Porque lo que a nosotros nos interesa es cómo usted está pensando. De qué forma asimila el contenido que le entrego y lo transforma en conocimiento. Por eso es importante que el alumno se atreva a hacer cosas. Dicho esto, no les quito más tiempo y los dejo trabajar. Profe, ¿esto se entrega ahora? No, esto no se entrega ahora porque son 2 preguntas. Recuerden que la primera pregunta la van a resolver hoy, la segunda pregunta la resuelven en la próxima clase y la segunda clase, al final de la segunda clase se entrega. Y les voy a pedir otra cosa, por favor, que los pantallazos que me envíen estén en buena resolución porque de los 4 grupos hubieron 2 que no pude leerlo porque se pixelaba mucho la... uno del grupo 1, o sea, el de nosotros. Me parece que sí. Mm, Y te digo al tiro, material de alumnos, grupo 1, sí, el de ustedes no lo puedo leer. no lo puedo leer. Gráficamente se ve súper ordenado y en realidad hay varias imágenes, pero no pude leerlos porque cuando yo ampliaba la imagen para poder leer los contenidos, sobre todo la primera página, era imposible leerlo. Mm, Se pixelaba mucho. Entonces les pediría que me envíen todo ese trabajo de nuevo. ok, aquí no hay problema. Ya. Bien, pues los voy a dejar trabajar tranquilo, ¿ya? Bien, profe, muchas gracias. Gracias. De nada. Ahora voy a entrar al Muchas grupo 2, gracias. grupo 3. Don Vicente, Don Gustavo. mi querido baterista, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Usted supo que Led Zeppelin está solicitando justamente audiencia a bateristas nuevos? Le deseo suerte al siguiente baterista No, entonces. debería presentarse. Tienes que poner currículum un poco. Claro, debería de ir seguro. Oye, Lautaro, ¿Qué sucede? ¿esa es tu voz o está distorsionada? No, es así. ¿En Poquito serio? cada cosa. No le crea nada, profe, está editado. Sí, está todo editado. Yo ahora usted me va a ver y tengo una voz de pito, sí. Nada, Sí, mentira. oye, apaga el filtro un rato. Bien, pues, ¿cómo les va con el trabajo? Bien, igual. Hicimos con un punteo antes de hacer los esquemas. No estoy compartiendo. Bueno. Ya. Hicimos un punteo antes de hacer los esquemas ¿Ya? para la pregunta, o sea, para la primera pregunta y ahora estamos haciendo los punteos de la segunda pregunta. Y después eso lo vamos a ordenar ya en un esquema más elaborado. Ya, pero no han tenido ningún problema entonces hasta el momento. Hasta el momento no. No hay confusión con las preguntas. Creo que no. Ya. Bien, pues si no hay más consultas, dudas, voy Aunque a... eso sí, en el primero, no sé si la, la pregunta apunta a eso solamente o nosotros la tomamos como muy simple, porque nosotros la tomamos como no sé, por los cambios de idea que tuvimos en las soluciones o los
como el entender de otra manera conceptos y así. Eso, Pero entender de otra forma un concepto, por ahí va. Porque me ya, explico, vale. me explico. Antes de hacer este trabajo, antes de hacer el primer trabajo, ustedes un problema lo veían como una barrera. Pucha, que los cables no me dejan estirar los pies, que de repente se me corta el internet, de repente que me da frío, todas esas cosas. ¿Ya? Pero resulta que ahora se están dando cuenta de que al visualizar un problema desde esta perspectiva se abre una oportunidad. Porque comienzas a ver, por ejemplo, que tu espacio de trabajo está zonificado. Que hay zonas de trabajo, hay zonas de descanso, hay zonas de almacenamiento, hay zonas de distracción, hay zonas de circulación. Entonces, por eso va la pregunta, ¿cuáles han sido los principales cambios observados en relación al problema descubierto? O sea, ¿de qué forma estás viendo un problema descubierto ahora? Y cuando logran responder esa pregunta, pero esa pregunta está orientada hacia lo que ustedes entregaron como trabajo anteriormente. Cuando ya contesten esta pregunta, después vámonos a ¿para quién van a diseñar? O sea, ¿quién es el usuario principal? ¿Cuál va a ser el usuario primario? Ya, vale. Se entiende, se entiende. ¿Ya? Bien, chicos, los voy a dejar. Yo Bueno, estaba en el grupo 3. Estaba en el grupo 3. ¿Va? ¿Por qué no puedo salir? Qué raro. le quedó gustando el grupo seguramente. Oh, no. Puede ser, ¿eh? Unido. Ahí está. Va, qué raro. No puedo salir. Hola de nuevo, profe. Sí, estoy tratando de volver a la sala principal. Antes que se vaya, profe, ¿Ah? ¿podría ayudar un poco más con la primera pregunta? Que aún seguimos como un poco mareados con esa, a ver si no era, que no llegamos como a una idea de cómo hacerla. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Yo por lo A ver, menos cómo. ¿Mm? yo por lo menos había entendido que era como darle una segunda vista a los problemas que ya teníamos, pero con la información como que habíamos analizado. Por ejemplo, no sé, eh, los cables tienen cierto largo, entonces estamos como limitados a moverlo a una cierta cantidad. eh, no me acuerdo lo otro, se me fue la onda. El área, separar Ah, áreas. que por ejemplo nos ¿Ya? dimos cuenta que el que nuestras áreas de trabajo y descanso estuvieran combinadas como que nos afecta porque no nos podemos desconectar. No sé si es eso lo que quiere que pongamos o tal vez una solución, como lo decía otro compañero. No Es me que no acuerdo. se trata, no se trata de una solución, Matías. Se trata de cómo ustedes ven el problema aplicando un método y qué es lo que están viendo ahora. Pero ¿y cuál sería el método? El que aprendieron. Lo que nosotros hicimos en el primero fue como diferentes variables que son como los métodos, ¿no? Que ahí podemos ver métodos para hacer las cosas, ¿no? Así es. Más Así o es. menos como lo Profe, ¿me manda que el link de eso que me perdí? más o menos como lo que he dicho al principio, de que era tipo con las cosas que habíamos visto en lo anterior, podemos como diferenciar los problemas y que ciertos problemas pasar a ser de otro tipo de problema en vez de ser el que ya teníamos pensado. Lo O que algo pasa así. es que tú, al hacer esta investigación, a ustedes les cambió la mirada respecto al problema, porque aprendieron a identificar un problema y aprendieron a descubrir las variables que lo componen.
Entonces la pregunta es, la pregunta que viene acá, que era, ¿cuáles han sido los principales cambios observados en ustedes en relación a lo que descubrieron? Eso es lo que tienen que contestar. Los principales Respecto a cambios. nosotros, Exacto, exacto, o sea, Isidora. nuestra forma de pensar. ¿Qué cambió? ¿Cómo Exacto, supimos? exacto. Muy bien, eso es. Es una pregunta Ujú. compleja. Es una No, pregunta pero compleja, pero requiere de reflexión y sobre todo una reflexión grupal. O sea, ustedes conversar de cómo ven un problema ahora, cómo ven el mundo ahora después de haber descubierto esto. Y ahora la pregunta podría ser nuevas formas de pensar de los diferentes problemas de nuestra zona de trabajo. Esa quería mejor, ¿no? Podría ser también, pero sí. sería como más específico. Y en realidad Muy específico, es más abierto, ¿no? lo que buscaba esta pregunta era tener una reflexión más abierta. Dale. Profe, Como por ¿cada ejemplo, uno necesita dar su respuesta como personal o se da una grupal? Muy buena pregunta, Isidora, porque resulta de que al debatir, por ejemplo, la visión Mm. que tienes tú, la visión que tiene Leandro, la visión que tiene Mirraín, y van logrando plantear una visión común. Y eso vamos a ser diferentes, podríamos ser diferentes como visiones y juntarla en una propia, en una de Exacto. todos. Muy bien, ¿se dan cuenta que no era sencilla la pregunta? Pero lo Ujú. interesante es que al responderlo de esta forma, como lo estás planteando tú, nosotros vamos a poder entender cómo ustedes están pensando y qué es lo relevante que han aprendido. Profe, entonces como una visión sería como, por ejemplo, la importancia de detallar eh, algunas cosas para poder entender mejor el espacio de trabajo. Por Como, ejemplo, por ya. ejemplo. ¿Cómo graficas? ¿Cómo das contexto? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuál es la problemática principal y por Exacto, qué es ahora la nos estamos principal? entendiendo, ¿eh? De eso se trata, de eso se Y eso es trata. como lo que me dijo en la última retroalimentación, me acuerdo, de la lámina. Sí, y después que tengan eso contestado, que eso sería la próxima clase, bueno, ¿quién sería el principal usuario? Del contexto que vamos a dar ahora. Del proyecto en el cual están ahora, porque recuerden que Ah, están desarrollando un proyecto. Ese proyecto está ligado a hacer un estudio en un espacio de trabajo donde ustedes lograron descubrir un problema común de los espacios de trabajo que tienen todos ustedes. ¿No es cierto? sí. 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 Pero aquí, ¿para quién van a diseñar? ¿Quién es el principal usuario? O sea, el usuario primario, según la metodología proyectual. De eso se trata. Mm, ya. ¿Ya? Sí. Bien, pues. Y Me voy entonces, sin más preguntas. gracias, Ya, profe. profe. De nada, pues. supongamos hay 4 o 5 personas. Ok, esas 5 personas con distintas características constituyen la familia Suzuki. Ah. Eso es lo relevante, ¿ya? Hay elementos comunes que los permiten definir, Mm, ¿ya? sí, profe, se entiende. Ya, salgo de la sala, no los espío más. Ya, vamos a... ¿Me saca usted, profesor? A ver, ¿O salgo yo? salud usted. Listo, parece que salí. No. Sí, sí, ahora salió. Ahora salió, ahora tengo que ver cómo volver a la sesión principal. Ya creo saber cómo hacerlo. Listo. Ahí sí,
No, claro, porque me asignaba una sala, pero me botaba. Sí, si de repente pasa esa cuestión, no sé, todavía no cacho por qué pasa esa cuestión. Quedan algunos minutos antes de cerrar todas las salas. Quedan 6 minutos. Ya no hay espacio para más revisiones, po. No, yo ya pasé por 3 grupos. Yo pasé por dos grupos. Sí. Yo pasé por dos. No, el que estaba más complicado era el 1, que no cachaban cómo contestar porque querían una respuesta específica. No, pues si no una respuesta específica, ustedes tienen que reflexionar frente a lo que aprendieron y sobre eso generar una respuesta. Igual que en el colegio que estaban preguntando qué es lo que hay que hacer. Sí, les cuesta a estos cabros. Pero ¿cachai? Que los cabros no son tutupén. Tutupén. Ya llegaron todos. Bien, alumnas y alumnas, ¿cómo les fue? ¿Qué tal fue toda la experiencia? ¿Qué tal? Difícil porque tengo alergia y apenas veo. ¿En serio? Sí, mi perro no lo han bañado, entonces tengo mucha alergia con el perro cuando no lo baño. Pucha, lo lamento. Lo lamento, ojalá que se te pase pronto y puedas recuperar tu visión de mejor manera. Bien, pues alumnas y alumnos, hemos llegado al final de la sesión de hoy y este trabajo va a continuar el día miércoles y finalizando la clase, ustedes nuevamente graban en un pantallazo en formato PDF y lo envían para ser evaluado al igual que en el trabajo anterior. Sí, también hay un aviso que al grupo 2, perdón, el grupo 1 y el grupo 3, que por favor me reenvíen el trabajo con mejor resolución de imagen de los informes, porque la verdad que no los pudimos leer. No así el grupo 2 y el grupo 4, que sí se leyeron bastante bien y ya están evaluados, pero no tengo los informes anteriores del grupo 1 y el grupo 3. Así que les pediré que los envíen otra vez con mejor resolución de imagen. ¿Hay preguntas? ¿Cómo lo hicieron los de los grupos 2 y 4 para que les salga bien la resolución? Óptima, graba en resolución óptima. Dentro del cuadro de diálogo que se abre cuando vas a grabar en PDF, aparece la opción de óptimo para impresión Ya, o vale. para trabajo digital. Lo que pasa es que cuando se graba en esa resolución, tú cuando haces una ampliación de la imagen para poder leer, por ejemplo, los detalles que hay en la misma imagen, no se pixela. Pero eso me sucedió con los grupos que no pude leerlo, porque se pixelaba demasiado, ni siquiera se podían identificar los títulos. Bien, pues, Profe, yo tengo una duda señorita Beretta, dígame. con la primera pregunta. Es que no la logro entender muy bien de eso. ¿Cuáles son los principales cambios observados en relación al problema descubierto? A ver, lo que pasa es que ustedes, como se los comenté a los otros alumnos, lograron aplicar un método y plantearon un problema individual a raíz de una visión común. ¿No es cierto? Sí. Ya. ¿Eso qué significa? Que a raíz de una visión común ustedes plantearon una respuesta, pero eso obviamente a ti y a muchos otros alumnos de tu curso les cambió la visión de enfrentar un problema y observar un conflicto, visualizar una problemática.
Porque yo te Sí. podría apostar de que tu espacio de trabajo ya no lo ves como una pieza. Lo ves, por ejemplo, zonificado, donde hay una zona de estudio, una zona de descanso, una zona de almacenaje, por ejemplo, de libros o de prendas, ¿ya? Una zona de distensión, si es que existe. Por lo tanto, al zonificar el espacio, que es a raíz de la aplicación de un método y de un trabajo que realizaron, hay cambios en tu forma de observar la realidad. Por lo tanto, el problema ya no lo ves como un problema. A lo mejor lo ves como una oportunidad. Entonces, lo que busca la pregunta es que tú escribas o que tú plantees qué es lo que ves ahora. A la luz de esta experiencia, ¿cómo ves ahora? ¿Qué cambios ves en tu forma de ver la realidad? Sobre todo al enfrentar un problema, al estudiar un contexto. A eso se refiere. Que es un trabajo más reflexivo. Es un trabajo más reflexivo y tiene que ser bastante conversado con los integrantes del grupo. Porque a lo mejor lo que ves tú, Kenji ve otra cosa. Y a lo mejor Javier ve otra cosa, que son los integrantes de tu grupo. Pero lo interesante es que eso va complementando una visión. Y por lo Carla, tanto, profesor, en la respuesta de Gustavo está un poco, a mi modo de ver, la búsqueda de lo que tú pretendes. Él habla de el descubrimiento de la zonificación. La pieza ya no la ves como una totalidad, sino que la ves zonificada. Esa es una contribución de todo el equipo. Ese es un cambio en tu forma de ver. Y esa contribución es un atributo del grupo. ¿Ya? Entonces, en estas discusiones que se van produciendo, se va produciendo esos aportes individuales que construyen un aporte colectivo. ¿Ya? Y ese es el valor de lo que te está preguntando Gustavo. ¿Ya? Cada grupo no llega a los mismos valores, porque cada grupo tiene centros de discusión distintos, pero nos permite a todos sí empezar a entender de que en esta mirada va a construir un saber común que es distinto al saber individual desde el cual nos originábamos. Y eso es lo que hay que reflexionar. ¿Qué elementos son parte ahora de este saber común que estamos construyendo? Y que, por tanto, ustedes posteriormente van a defender. No sé si con eso te ayudo más. Sí, ahí me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Qué bueno. de nada, Ambos. pues. De nada, pues, Carla. Bien, pues, ¿hay más preguntas? ¿No? Bien, pues, chicos, los dejamos en libertad. Les deseamos que tengan muy buena semana y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Adiós, profe. Chao, que estén bien. Vale, Que les profe, que vaya estén muy bien. bien, que tengan un lindo Chao, día. profe, Chao, gracias. Chao, profes. profe, que esté bien, nos vemos. Bien. Chao. Chao, profes. Chao, profes. Chao, cuídense. Chao.